un tiempito, ha salido de una reunión, un momento. Estamos hablando del profesor Eduardo Carelli, que es analista internacional. Muy buenos días, profesor Carelli. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, buen día. Un saludo para ustedes y toda la audiencia. Bueno, profesor, le agradecemos por su atención, sobre todo. Un día, creo que a todos nos ha sorprendido esta noticia y, bueno, de alguna forma es un día triste para todos los argentinos, incluso hasta para sus mayores detractores deben estar sorprendidos. Estamos hablando del fallecimiento nada más ni menos que de el Papa Francisco, el Papa argentino, el primer Papa latinoamericano, ¿no, profesor? El primer papa extraeuropeo, tendríamos que claro, decir, ¿no? también, Es decir, claro. todos los papas hasta ahora han sido europeos. La primera vez que un papa no era europeo, más allá que en Italia era visto como un ítalo-argentino, es decir, que lo sentían en parte como propio. Él hablaba el italiano como si fuese un nativo de ese país, por lo que fue aceptado también, ¿no? Desde esa perspectiva, desde esa mirada, no era visto en Italia como un extranjero literalmente, ¿no? Pero bueno, podríamos decir el primer papa no europeo. Y bueno, por supuesto que golpea no solamente de la Argentina por el origen del Papa, sino porque, bueno, de alguna forma le había dado algún tipo de perfil a su papado, muy vinculado a problemáticas actuales, como tienen que ver la pobreza, ¿no? Algunos le llamaban el Papa Verde porque una de sus primeras encíclicas tenía que ver con el tema del cuidado de la naturaleza, por supuesto, la ecología, bueno, y también comprometido con una reforma de la Iglesia, ¿no? El Papa de los pobres, que nunca quiso pisar la secretaría que tenían los papas en lo que sería la Basílica de San Pedro, sino que él prefería dirigirse directamente desde, o dirigir la Iglesia y dirigir también el Estado del Vaticano desde Santa Marta, ¿no? Que era una especie de hospicio en el cual las monjas y los sacerdotes encuentran lugar donde descansar cuando viajan al Vaticano. Así que había dado señales muy fuertes acerca de cuidar a los cristianos. Incluso se había manifestado a favor de los cristianos sirios, iraquíes, que habían sido muy dañados por el Estado Islámico. Y de China. Por los cristianos, sí, por China, desde exactamente. Ya, ¿no? Con China hubo toda una problemática grave y de larga data, porque tiene que ver con el hecho de que hemos visto cómo China se desprendió de la Iglesia Católica y nombraron su propia autoridad para la Iglesia Católica, ¿no? Lo cual generó un enfrentamiento con el Papa Francisco. Así que bueno, es un Papa que evidentemente no ha sido una transición por Ratzinger, sino que en todo caso hay que decir que Ratzinger fue una transición entre Juan Pablo II y Francisco, podríamos decir, ¿no? Claro. Queda un poco ubicada de esa forma el papado de Ratzinger frente al papado de Jorge Bergoglio, podríamos decir, ¿no? Profesor, el Papa Francisco desgraciadamente cayó en la maldita grieta que vivimos y padecemos los argentinos. Y yo creo que él era consciente de la grieta y ese fue el motivo por el cual no vino a la Argentina, ¿no? Porque era consciente de la grieta y era consciente de la fractura que había en la sociedad argentina, fractura que los argentinos no hemos sabido resolver y que por el contrario, ¿no? Creo que la clase política argentina mucho hace para que esa grieta sobreviva y de alguna forma termine siendo la que marque la agenda política en el país. Creo que ese fue el gran limitante, ¿no? Hay mucha gente que en la mañana de hoy conocía la noticia, salió a decir que bueno, y que nunca vino a la Argentina. Sí, es cierto. Bueno, quizás nunca vino a la Argentina porque fue una forma de decirnos a los argentinos que podemos tener las diferencias políticas, esto es así, ha existido y existe en todos los países del mundo, pero que esa grieta no tiene que hacer olvidar que no es unir por todos, ¿no? Como se decía en la Argentina, vamos por todos, no es unir por todos, sino lograr una convivencia política y pacificar la sociedad, que es lo más importante, ¿no? No que las grietas han atravesado la política, han atravesado ya las instituciones y sobre todo, lamentablemente, la familia. Sin ninguna duda, ¿no? Todo lo que usted está manifestando y que tiene que ver con la visita del Papa que nunca se produjo a su país, a la República Argentina, donde recién le comentaba, ¿no? Un Papa que, bueno, supo llevar adelante muchas reformas dentro de lo que es el catolicismo. Hablábamos un poco de la sexualidad, hablábamos un poco de lo que tiene que ver con el divorcio,
entre otros temas, que de alguna forma planteó un cambio y que le trajo muchas críticas internas dentro del Vaticano y muchas críticas también de la sociedad. Pero una de las sociedades que más criticó a Francisco fue lamentablemente el pueblo argentino, ¿no? Sí, sí, bueno, insisto, bueno, no sé si es la que más lo criticó. En todo caso, es la que más vivimos nosotros, la crítica que más vivimos, podríamos decir, ¿no? Claro. Por el hecho de que estamos insertos en ella y estamos informados constantemente, pero de lo que sucede en el país. Pero podríamos decir que esto se ha generado en muchas otras sociedades también, ¿no? Incluso en la propia Italia se generó también este tipo de diferencia de opinión acerca de cómo ubicar, cómo leer, cómo entender al Papa Francisco, entenderlo como un progresista, entenderlo como un papa que buscaba nada más que la modernización de la Iglesia y adecuarla a los nuevos tiempos, o entenderla como un papa populista, podríamos decir. Claro, ¿no? claro, Fue una lectura inicial que se hizo, pero que fíjense ustedes cómo el propio papa hizo todo lo posible por despegarse de esta lectura también, ¿no? Más allá de que buscaron encasillarlo, podemos decir, desde la lectura del Papa progresista, del Papa populista de izquierda. Es una lectura que el propio Papa evitó siempre, y no es posible tampoco, porque no hay que el Papa es no solamente el líder de la Iglesia Católica, sino el jefe del Vaticano, ¿no? Es decir, también tiene una función política. Claro, sí. Efectivamente, un jefe de Estado, nada más ni menos. Claro, exactamente, tiene toda una diplomática cada uno. El profesor, de hecho, muy acertadas sus palabras. Bueno, tenemos el actual presidente en campaña en un medio de comunicación, en una entrevista lo llamó el representante del maligno en la tierra, lo insultó, después le pidió disculpas, algo que, bueno, sabemos que el actual presidente algunas veces se comporta como un chico. Y bueno, un diputado nacional del espacio del presidente, Venegas Lynch, llegó a decir de que la Argentina tenía que romper las relaciones diplomáticas con el Vaticano por tener un papa comunista, algo que habla de una ignorancia y no conocer de la formación política de los jesuitas, por ejemplo. ¿Cuánto pesó ser jesuita en las reformas del Papa, profesor? Primero lo de Milei, sí, en el sentido de que creo que eso formó parte de esta construcción del nosotros y ellos que hace la política a nivel global, ¿no? Esto no es un descubrimiento de Milei ni de Santiago Caputo, este es un descubrimiento que se remonta a Maquiavelo, una década, claro, más de una década, y que está muy bien explicado por Giuliano da Empoli en su libro Los ingenieros del caos, cómo en todas partes del mundo se busca construir este tipo de grietas políticas. Y yo creo que la lectura habría que hacerla desde ese lugar, desde la construcción de la grieta o desde la profundización de la grieta. Pero fíjense cómo hubo un cambio notable cuando Milei se convierte en presidente, cuando lo visitó 2 o 3 veces, ya no recuerdo, en forma al Papa, y que ahora incluso ha realizado mucho más moderado, complaciente para con el Papa, y que no solamente se acerca a las tareas de duelo, sino que ya anunció al presidente que va a viajar a las exequias del sumo pontífice. Sí, claro. Es decir, que hay un cambio de posición, creo yo, en Milei, y que se puede leer desde esto que ha pasado con el Papa como una lectura banal, pero que va en el mismo sentido con la muerte del genial arquero Ugo Gatti ayer, ¿no? Claro, sí. La muerte de Ugo Gatti, donde el presidente también sacó un tuit, siendo que él no era precisamente pro Gatti, ¿no? Porque él había manifestado siempre que estaba más cerca del estilo de Fillol que el de Gatti. Claro. Sin embargo, sacó un tuit bastante, bueno, digamos, de esperable dentro de un presidente, ¿no? Que cierre en algunos sentidos grietas que son innecesarias. Claro, ¿no? ¿Cuánto influyó que sea jesuita? Y bastante, es formado como jesuita. Exactamente. Con un voto de pobreza, y en el contexto de los jesuitas sabemos de que se trata de una de las órdenes más progresistas dentro de la Iglesia, más vinculadas a la transformación social, pastoral e incluso científica, ¿no? Recordemos que los jesuitas han dado una gran cantidad de científicos sí, claro. Sí. Dentro de la Iglesia Católica. Estamos hablando de una orden bastante transformadora, y creo que en ese sentido mucho tuvo que ver su formación jesuítica para llevar adelante su papá.
Y referente justamente, ¿no?, a dos personas que, bueno, partieron. Una fue el arquero Hugo Gatti, donde el presidente lo despidió como justamente colega, teniendo en cuenta, ¿no?, bueno, de alguna forma, ¿no?, estas palabras Claro, que dijo, sí, y colega porque disculpas, ¿no? Si se me permite, claro, ¿viste? sí, teniendo en cuenta de que él también, el presidente me refiero, había jugado al fútbol, no recuerdo en qué equipo, Chacarita, Daniel. y justamente Fue arquero. justamente como arquero. Y ahora las Correcto. palabras, justamente las primeras palabras del presidente, manifestó que a pesar de las diferencias, haber podido conocer a su bondad y su honor, bueno, ha sido para él un verdadero honor conocerlo justamente a Francisco. De alguna forma, como dice usted, Sí. ¿no? La campaña creo que terminó, que fueron palabras justamente que tenían que ver con un hombre que estaba en campaña política, y de alguna u otra forma, luego de haberlo visitado en un par de oportunidades, bueno, sin ninguna duda lo convirtió en presidente, y ahora como presidente y como argentino habla de haber conocido y haber sido un verdadero honor conocido al Papa, y ya ha anunciado también que va a viajar justamente a las exequias del Exacto. Papa Francisco. Se está comportando como un verdadero jefe de Estado, ¿no? Es lo que se espera, Claro. es lo que la sociedad argentina espera, y a veces la sociedad también se agota de tanta confrontación. Yo creo que ha tomado la medida acertada, creo que las declaraciones han sido también bastante bien pensadas, no sé si las habrá realizado él o alguien dentro de la oficina de la presidencia, pero evidentemente era lo que la sociedad argentina estaba esperando, que si existe la grieta, que no existe en este sentido, ¿no? Ni en esta ocasión, por los sentimientos tan encontrados que genera la muerte del Papa Francisco. Le hago la última con respecto al Papa. ¿Cómo cree, profesor, que va a ser recordado el papado de Francisco, este papado que duró poco, que fue muy, es cierto, fue ungido Papa ya con una elevada edad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, uno de los papas más jóvenes creo que fue Juan Pablo II, ¿no, profesor? Y que su papado Exactamente. duró 30 y tantos años, solamente el de Francisco Sí. duró 12 años y un par de semanas. ¿Cómo cree que va a ser recordado el papado de Francisco? Y creo que va a ser recordado primero como un papa que es un voto importante de pobreza, Uh-huh. que ha llevado adelante una defensa de los pobres a escala planetaria, que ha llevado adelante lo que sería el búsqueda de la repetición de un entendimiento religioso. Piensen ustedes que incluso la milicia palestina jamás va a sacar un comunicado hablando de la muerte del Papa Francisco y agradeciéndole la defensa de los derechos de los palestinos, ¿no? Uh-huh. Claro. Yo creo que el encuentro interreligioso, el diálogo interreligioso es una de sus fortalezas. La otra es su voto por los pobres, sus señales claras en ese sentido. Creo que sería el tema del ecologismo, ¿no? Uh-huh. La situación en la que se encuentra el planeta y la forma en que tenemos que encarar bueno, esta problemática que para algunos existe y para otros no, que tiene que ver con el calentamiento global, que tiene que ver con el daño ecológico, con la contaminación, y creo que el Papa también fue uno de los primeros temas que tomó en su agenda. Y en el caso de los argentinos, creo que lo vamos a recordar como un gran hombre de Estado, en el sentido que bueno, es probablemente uno de los hombres más importantes que ha dado nuestro país, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Donde terminó siendo el líder de una iglesia del caso universal y un jefe de Estado en un país extranjero. Claro. Claro. Daniel. Sí, sí o no, decirle, ¿no?, que bueno, todo esto que se refiere, ¿no?, a la vida, a estos cortos 12 años de papado de Francisco, usted los ha resumido en estos pocos minutos, pero muy bien, y de alguna u otra forma, con estas últimas palabras, ¿no?, se convirtió justamente en presidente de una nación extranjera, ¿no? Bueno, que tiene que ver justamente con ser el líder, más allá de esto, el líder de, bueno, los católicos en el mundo. Sacábamos recién 2.000, 2.500, no sé cuántos serán en total, pero realmente creo que fue el argentino más importante de la historia de nuestro país, ¿no? Sí, sí, desde ya que sí. Por supuesto, es lo que tiene que ver con sacándolo del ámbito del deporte, ¿no? Porque Claro, sí, sí. después están las figuras de Maradona, las figuras Claro. de Messi seguramente, pero digamos, vinculado
a lo que sería de estatura política, claro, debe ser probablemente el argentino más importante, ¿no? sí. Había un diccionario alemán que recogía quién eran los hombres más importantes del siglo XX, y aparecían del siglo XX, insisto, ¿no? Y aparecían solo dos argentinos, uno era Perón y el otro era Frondizi. Bien. Yo creo que acá tenemos probablemente alguien que supera por su alcance universal las figuras de Perón y de Frondizi. Profesor, creo que, no sé si yo tuve la oportunidad cuando visitó el Papa Francisco a los Estados Unidos de América y habló ante el Capitolio, sinceramente escuché un discurso excepcional en donde, bueno, utilizó frases de Abraham Lincoln, nada más ni menos, y de Martin Luther King, ¿no, profesor? Sí. Bueno, tiene que ver con la defensa de los que menos tienen, en el caso de Martin Luther King, con la defensa de los que no tengan derechos. Así que creo que fue un acierto, ¿no? En este sentido, el hecho de que se lo vincule a Francisco con la defensa de los pobres, de las personas sin derechos, de las personas que están marginadas en sus países, incluso los perseguidos políticos, los refugiados. Claro. Hizo muchas declaraciones en pos de la protección y el cuidado de los refugiados políticos. Sí, claro, efectivamente. Perdón, no escuché. Sí, lo efectivamente. Lo llevo al plano... Con la polémica que este tema desata en Europa, ¿no? Efectivamente, claro, sí, sobre claro. todo... Los refugiados, justamente, ¿no? A ver, el destino quiso que minutos antes de subirse el papamóvil en su última recorrida por la Plaza de San Pedro, estuviese con el vicepresidente de los Estados Unidos, Max Pence, llevando donde, bueno, sabemos que los Estados Unidos está llevando racias por todos lados y deportaciones multitudinarias por todos lados, ¿no? Y que el Papa ha criticado mucho ya desde el año 2017 a la política interna de Donald Trump, ¿no? Sí, de todos modos, recordemos que en Estados Unidos las deportaciones no son una exclusividad de Donald Trump. En todo caso, Donald Trump, con sus modos y su forma, lo ha popularizado. Pero claro. Obama llevó adelante una enorme cantidad de deportaciones, Biden también ha llevado adelante una gran cantidad de deportaciones. En todo caso, le adjudicamos el fenómeno a Trump por el hecho de que Trump lo convirtió en un tema de campaña. Claro. Pero las deportaciones también han existido y de forma masiva en los gobiernos demócratas. Insisto, Claro. Obama y Biden han sido dos de los gobiernos que más cantidad de personas han deportado en la historia de Estados Unidos. Lo traigo al plano local, profesor, sabiendo que usted es candidato a vicedecano por la Facultad de Filosofía y Humanidades y Arte. ¿Nos podría explicar en breves minutos qué es lo que está sucediendo ahora con la Escuela de Música, denominado Elefante Blanco, si se lo puede decir así, desgraciadamente? Sí, claro, profesor. Sí, bueno, lo más importante es que el gobierno de la provincia ha emitido una declaración, podemos decir, no es un comunicado, pero es una declaración en el sentido de que cualquier decisión se tiene que tomar una vez que se produzca las elecciones dentro de la universidad, que están muy próximas, son el 11 de junio, perdón, y que cualquier decisión con respecto a lo que significa la terminación de la Escuela de Música tiene que esperar a que se produzca la elección de las nuevas autoridades para que sea legitimada la decisión que se tome, ¿no? Claro. Esto tiene que ver por el hecho de que la propiedad del terreno, es provincial, del terreno le pertenece a la universidad, pero Bien. la construcción que ha sido llevada adelante con fondos nacionales le ha sido entregada por el gobierno de Milei a la provincia. Bien. Entonces existe una doble propiedad, una copropiedad. La universidad posee el terreno, la provincia posee lo construido sobre el terreno, que bueno, tiene un costo bastante alto. Entonces cualquier cosa que se haga ahora en más, desde poner un clavo hasta querer aumentar las medidas de seguridad para evitar el deterioro en cuanto a la escuela de música, requiere un acuerdo entre las dos instituciones. Esto lo digo porque hay algún tipo de voluntad de anuncio que quiere realizar la universidad de forma bastante electoralista, diría yo, con respecto a la escuela de música en las próximas horas, que con esta declaración del gobierno obliga a enfriar cualquier declaración electoralista, sí. ¿no? Cualquier especulación que está haciendo el oficialismo, ¿no? Porque no es nada más que una especulación esto, ¿no?
cualquier especulación que hagan a las autoridades de la universidad, Claro. saben, y el gobierno lo acaba de anunciar de esta manera, que primero hay que esperar a las elecciones y que se trabajará con las nuevas autoridades, y que además hay que trabajar mucho acerca de cuál va a ser la propiedad de esa escuela de música, considerando que, insisto, lo construido le pertenece a la provincia por donación de nación y el terreno le corresponde a la universidad. Profesor, le damos las gracias por su tiempo, por su por atención favor. como siempre, por desburrarnos un poco sobre, bueno, lo que significó justamente Francisco, el Papa argentino, Jorge Bergoglio, para la Argentina y el mundo en este corto mandato al frente del Vaticano, ser el padre espiritual justamente de los católicos en el mundo. Muchísimas gracias, profesor, y también no darnos a conocer la comunicación del gobierno de la provincia que tiene que ver con algo también muy emblemático para la universidad y para todos los sanjuaninos, como es la Escuela de Música de nuestra Universidad Nacional. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, profesor. Por favor, un saludo a la mesa y a toda la gente que nos acompaña. Muchísimas gracias. Fue el profesor Eduardo Carelli charlando con los cronistas de la mañana, Daniel. Siguen las repercusiones. Sí.